autor de esta noticia es don Rubén Pulido, periodista especializado en inmigración ilegal. Muy buenas tardes, Rubén, y gracias por tu tiempo. Buenas tardes, Xavier. Un placer, como siempre. 222.000 inmigrantes ilegales en 5 años, ¿es mucho, es poco? ¿Me puedes poner en relación esa cifra con otros periodos similares de la historia de España reciente? Es una cifra que si cogemos y abrimos un abanico de unos 15 años, pues sumas 10 años y sumas esos últimos 5 años y no llega a darse la cifra, para que entendamos un poco la magnitud. En una muestra de 15 años, ni 10 años anteriores a la entrada de Sánchez van a sumar esos más de 222.000 inmigrantes ilegales. Es sin lugar a dudas una cuantía, un volumen a tener en cuenta, pero es que hablamos de cifras oficiales, hablamos de inmigración interceptada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y hablamos de información que se ha incorporado a los balances del Ministerio del Interior y se ha incorporado a balances de organismos como ACNUR. Pero ya llevamos unos años en los que la presión migratoria es tal en algunos puntos concretos de España, hablo con ello de Almería, de Murcia, zona de Baleares, donde la presión logística, donde el número de embarcaciones que parten en un momento dado de lugares como Argelia es tal que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden absorber, no pueden interceptar todas esas embarcaciones. Entonces hablamos un poco de una cifra en cuanto a los datos que tenemos a nuestro alcance. Luego habrá muchas entradas que no han sido contabilizadas y que, sobre todo en los últimos 2-3 años, pues las cifras de esas embarcaciones no interceptadas van en constante aumento, ante lo que he mencionado con anterioridad, ¿no? Ante esa merma de efectivos en lugares como Almería, donde el año pasado se interceptaron más de 400 embarcaciones. Ni Canarias recibió tal número de embarcaciones. Si más de 400 embarcaciones han sido las interceptadas, y hablamos de un lugar donde se registran muchas embarcaciones que no lo son, ¿cuánta gente está entrando realmente a nuestro país? Pero repito, he intentado buscar la cifra más sensata, la más acorde a los datos que tenemos encima de la mesa, pero no podemos obviar esta otra situación que se está dando en los últimos años. Efectivamente, especulaciones las justas. Esos son los datos que reconocen las cifras oficiales para los últimos 5 años pasados. Eso es así, ¿no? Eso es así, bueno, exactamente. Desde tu punto de vista como analista de este fenómeno reciente, ¿qué está pasando con Marruecos en los últimos meses? ¿Qué está pasando después de la entrega del Sáhara Occidental al rey de Marruecos? Bueno, lo que está pasando es que es como cuando echas gasolina o echas aire a un fuego, ¿no? Que lo que hace es que se aviva más, ¿no? Y es lo que está pasando. Marruecos está viendo hasta dónde puede llegar con esa agresividad diplomática, está viendo que le está sirviendo esa agresividad diplomática, que no se encuentra con una oposición y que no se encuentra con ningún tipo de respuesta contraria por parte del gobierno español, y entonces siguen cada vez avanzando más en esa agresividad diplomática. Han encontrado una vulnerabilidad diplomática y política, y la están aprovechando con todos los recursos a su alcance. Ayer veíamos cómo el presidente del Senado marroquí hablaba de esa intervención electoral, de crear partidos en Ceuta o en Melilla o en algunos puntos del territorio español, crear partidos políticos para que desde el diálogo se llegue a reconocer esa soberanía de Ceuta o de Melilla. Todo esto es un conjunto de medios que se enmarcan dentro de lo que se conoce como un conflicto híbrido y una amenaza híbrida, que se sirve de desinformaciones, se sirve de ciberataques, se sirve de este tipo de prácticas, de la intervención electoral, se sirve de la inmigración. Es decir, lo que tenemos en el sur es un verdadero ataque a través de muchas fuentes, ¿no? No necesariamente hay que llegar a un conflicto armado para que exista un ataque, y en estos momentos existe un conflicto híbrido, una amenaza híbrida detonada por el régimen alauí hacia nuestro país, porque se han detectado numerosas vulnerabilidades que están siendo
aprovechadas en este momento por Mohamed VI y están siendo muy bien aprovechadas por Mohamed VI y lo estamos viendo pues eso en la noticia que tuvo lugar ayer, lo estamos viendo en cómo gestiona esos flujos migratorios en función de las cuantías económicas o necesidades logísticas que puede llegar a tener en un momento dado y cómo va gestionando también esa presión política según los intereses que tiene en un momento dado. Bueno, y aquí nada es casual. También el Partido Socialista Obrero Español tiene planes para incorporar a esos inmigrantes legales o ilegales, dentro de lo que es la carrera de las elecciones en España. Exactamente, si es que no lo has podido describir mejor. Estamos viendo como también en estos 2 últimos años la mayoría de esa población inmigrante que está llegando a territorio español y sobre todo a las Islas Canarias, que no se dice nada, pero más del 90% de los que llegan a Islas Canarias son marroquíes desde el año pasado y obviamente se está poniendo en marcha todo lo que quieren desde el sur, ¿no? Porque al final esto es una medida de presión política más para no sacudir, para no terminar de sacudir el conflicto a mayores, pero que también haya cierta contrapartida para Pedro Sánchez. Luego veremos a ver qué es lo que vota esa población marroquí. Y todo esto pues puede ser un poco el precio a todos esos factores que he mencionado con anterioridad, que también quería dejar un apunte de que también se utiliza en este tipo de conflictos híbridos y amenazas híbridas el ciberataque y el ciberespionaje. Y esto es algo ya que el Consejo de Seguridad Nacional mencionó allá por el 2019, que hay una vulnerabilidad en España, en muchos miembros del Ejecutivo, ya sabemos todos de qué hablamos, ¿no? Y también se está dando y no sabemos hasta dónde está llegando ese ciberespionaje y la información que está obteniendo. Y poco que avanzamos en ese territorio, porque hay que recordar que está todavía igual el melón del Pegasus sin que avancemos en el conocimiento de la información, que parece que fue hurtada del móvil particular del presidente del Gobierno de España, de Pedro Sánchez. Rubén Pulido, te agradezco mucho que nos hayas dedicado estos minutos. Muchísimas gracias por permanecer ahí con la lupa puesta en este fenómeno que tanto y tanto está cambiando nuestro país. Nada, un placer siempre. Un saludo.